que sea pública o privada. Podemos pensar, y es el tema que vamos a tratar en breve, ¿no?, de la violencia de género. Es decir, ¿es de verdad relevante que un actor o que un cocinero haya tenido un problema de maltrato familiar o de maltrato doméstico, o el problema en sí es que existe este maltrato doméstico con independencia de la persona que lo haga, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese límite donde está la información? Lo importante es que, permíteme, Juanjo, el presentador de las noticias, haya cometido cualquier infracción o la infracción en sí. Pues ahí es donde tiene que estar el límite del deber de información, ¿no? Y muchas veces, y lo vemos muchas veces en periódico, salen los nombres con las iniciales, o solo el nombre de pila y luego las iniciales de los apellidos, o en otras ocasiones sale el nombre completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que determina que en unas ocasiones se haga de una manera o de otra manera? Pues quiero entender que es por el tipo de delito, ¿no? Pues que se sepa que determinados delitos con una repercusión social muy amplia, que se conozca quién es. Pero sí es necesario también distinguir las fases procesales de las investigaciones de los delitos, y es algo que muchas veces no asumimos o no está asimilado por la sociedad, que es que la imputación de un delito lo único que significa es que se están investigando unos hechos en los que una persona puede tener cierta participación, y este grado de que se está iniciando la investigación da lugar a que después, realizadas efectivamente las investigaciones y efectuadas las averiguaciones necesarias, esta persona que inicialmente estaba imputada deja de serlo o finalmente sale absuelta, ¿no? Y dices, bueno, con todo el bombo mediático que se le dio a esta persona y ahora sale absuelta o no pasó nada o no queda en nada. Entonces ahí sí que es importante la labor de los medios de comunicación, de darle exactamente la misma importancia a comunicar esto está pasando, como a esto que en esta época estaba pasando se ha acreditado que quedó en nada, o que no tenía nada que ver, o que no había delito, o que estaba prescrito, y sí un poco de información. Sí, a los periodistas sí que os pediríamos un poco de rigor en las informaciones que dais, y sobre todo que lo contrastéis. El otro día, en una declaración en un juzgado de instrucción en Coruña, en el que intervenían como testigos 2 periodistas, el juez al final les decía, les voy a dar un consejo y es gratis, contrasten, y si no contrastan, no publiquen. Es decir, era una advertencia muy seria de que tenéis una labor muy importante en los medios de comunicación, importantísima y esencial, como decía, en toda sociedad civil, y en correspondencia a esa importancia debéis de permitirnos que al público, a los que leemos, os vemos en la televisión, leemos la prensa, nos informemos por internet o por donde sea, que la información que transmitís y difundís sea veraz y esté contrastada. Eso sí que es fundamental porque forma parte también de ese derecho fundamental a la información. Sí, lo que pasa es que, bueno, en fin, seguramente esos periodistas habrán agradecido muchísimo el consejo sabio de su señoría, pero bueno, si a veces su señoría se equivoca a la hora de dictar sentencias y eso que tiene pues pruebas, en fin, muchas precauciones, claro, un periodista que cuenta con mucho menos datos, pues claro, va a ser más fácil, digamos, que se equivoque. En fin, pero bueno, efectivamente, el rigor siempre es importante. De hecho, en fin, nos consta, no es por estar aquí, pero nos consta que en Televisión de Ferrol siempre tenemos un rigor muy exquisito con toda información. Bueno, vamos a pasar al tema de violencia de género, que el pobre está quedando. Bueno, ya han pasado un montón de programas que no lo hemos podido colocar, porque había otros, en fin, temas que estaban demandando más pues por parte de los televidentes. Pasamos ya, porque el pobre se nos va a quedar con poco tiempo, ¿no? Bueno, la violencia de género, la verdad es que sería injusto decir que está de moda, vamos, bueno, aparte que sería frivolizar, pero sí es verdad que desde hace unos años se le está dando, pues digamos, más cancha, ¿no?, informativa. Hay, pues ya desde el año 2003, quiero recordar, las medidas integrales contra la violencia de género, ha habido una reforma el 13 de octubre, que lo recordará, en 2003, y bueno, a partir del 2003 empieza a haber reformas legislativas y la sensación da, ahora nos va a corregir Jesús, si no es así, que es que no parecen descender, ¿no?, los números de víctimas de violencia de género, con lo cual la sensación que tiene la ciudadanía es, pero ¿qué sucede? Es decir, digamos, el darle tanta publicidad mejor a estas víctimas de violencia de género está siendo contraproducente, las medidas no funcionan. ¿Qué es lo que cree Jesús realmente que está ocurriendo? Bueno, decías efectivamente que puede ser un poco frívolo hablar de modas en determinados delitos. Muchas veces esa notoriedad es porque suscita el interés de la prensa, ¿no? Determinadas intervenciones de bandas de Europa del Este que, con las estadísticas en la mano, son muy concretas, sin embargo en los medios de comunicación tienen mucha repercusión, ¿no? Sí hay, y es un debate que es muy reciente además, referido a la violencia doméstica, si es beneficioso o no, porque se hablaba
me imagino que lo recordarás, de si se está produciendo un efecto de imitación por el hecho de que salgan, ¿no? Y determinados, sobre todo desde los poderes públicos, ¿no? Del Observatorio de Violencia sobre la Mujer, hacía referencia a que es importante incidir sobre todo en que al agresor se le coge y que al agresor se le castiga, ¿no? Más que el hecho pues que haya habido determinada agresión hacia una mujer o no. Volvemos a entrar en el tema de la configuración moral de lo que es o no. Tú piensas que no hace muchos años la mujer estaba en un papel muy subordinado a la figura masculina, primero sometida a la figura del padre y cuando se casaba sometida a la figura del marido. Y que no se me entienda mal, no quiero decir que estamos hablando de un sometimiento físico, era más bien de un sometimiento moral, donde la autoridad la tenía el hombre, esta figura masculina. Moral y jurídico, porque en el año 81 la desigualdad era evidente. Exactamente. Exactamente. Y todas estas cuestiones morales que se transmiten educacionalmente, bueno, pues hay que sacudírselas de encima. El hecho de que ahora veamos un incremento de denuncias sobre estos delitos de violencia de género, que, como decías tú, son muy recientes, del año 2003, es cuando se propugna ante esta necesidad que se ve, parece que nuestro derecho positivo no tenía una respuesta suficiente para esta problemática de la mujer, ¿no? Y al principio, los primeros casos que había, muchas veces las mujeres se quejaban, bueno, pues que no encontraban comprensión, pues ni en los propios funcionarios policiales a la hora de denunciar. Todo eso ha cambiado. Ahora los poderes públicos y todos los operadores que tenemos algo que ver con este tema, además de la formación que tenemos que tener, tenemos también una sensibilidad para que toda la mujer que es víctima de violencia sepa que va a estar atendida, que va a ser escuchada y que va a ser comprendida, que no significa en modo alguno tampoco, que nadie se equivoque, que le vayan a dar la razón sí o sí, la van a escuchar. La persona que tiene que decidir después si tiene razón o no tiene razón es una persona que es un juez que tiene que valorar lo demás en función de todos los elementos de convicción, todas las pruebas y todas las investigaciones que se hayan realizado. Entonces, muchas veces, y tenemos un caso muy reciente ahora en prensa, que es esta mujer discapacitada en Vigo, ¿no? Que ella se sabe objeto de una serie de presiones psíquicas y de un maltrato psíquico que denuncia como buenamente puede a través de Internet, de un amigo que tiene en otra punta de España, y sin embargo los poderes públicos no han dado una respuesta que ella haya considerado suficiente. Sí es cierto que su compañero, su esposo, sigue imputado, pero no hay ni una orden de alejamiento, ni hay ninguna medida en concreta que impida, si de verdad hay este riesgo, que le pueda pasar algo a esta mujer. Pero si no lo hay, quiere decir que es que no ha habido un indicio siquiera de este riesgo, de que pueda pasar algo. Por ejemplo, porque este matrimonio en concreto ya estaba viviendo separado. Entonces no hay nada que apunte a que pueda pasar algo que ponga en grave peligro la integridad física de esta mujer. Otras decisiones se toman cuando las discusiones se producen en el seno de un hogar familiar, donde sí hay esta convivencia, porque lo primero que hay que decidir es quién abandona esa vivienda para que se enfríen estos ánimos y ver qué es lo que pasa. Y lógicamente, y que sepa todo el mundo, el agresor es perseguido, es detenido, se le juzga y si es culpable se le condena. Eso siempre es así. Y cabe la posibilidad, bueno, por temas que nos han llegado, de que pudiese haber una denuncia falsa, porque bueno, lo que sí es obvio es que existe en muchos casos una presunción de veracidad en el testimonio de la mujer y entonces sí se producen a veces medidas de alejamiento cuando hay convivencia, efectivamente. Entonces podría ocurrir que ante una denuncia falsa podría ocurrir que a esa persona, ese marido que realmente no está maltratando a la mujer, sí se le dicta una medida de alejamiento, que bueno, en circunstancias normales podría no tener mucha importancia, pero por ejemplo sí es un miembro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ¿no? Nos han llegado a nuestro conocimiento casos de personas que están en Fuerzas de Cuerpo de Seguridad que han recibido una denuncia que no era del todo cierta y que rápidamente se les ha abierto un expediente disciplinario y están retirados del cuerpo durante un tiempo. Sobre eso se puede hacer algo, digamos, la persona que realmente, que supongo que sean casos excepcionales, pero en fin, ¿qué le cabe a esa persona? Bueno, hay que tener en cuenta que no cabe una respuesta unívoca en todos los casos. Todas las personas diferentes, por tanto, todas las personas y todos los casos son diferentes.
y cada una tiene sus propias consecuencias. Hacía referencia hace un momento a la existencia de errores judiciales, ahora hablas de denuncias falsas. Es cierto que existen, porque somos todos personas y todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero son anecdóticos, de verdad que no hay tantas. El porcentaje de acierto